muchos hombres nos estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Amigas y amigos, bienvenidos al espacio Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Tenemos desde el cotidiano la posibilidad de ir transformando. El día de hoy vamos a hablar de diferentes temáticas que hemos ido desarrollando a lo largo de todos estos viernes. Importante desde el enfoque de las masculinidades, ver realmente cuáles son nuestros procesos desde estas miradas que se pueden ir renovando. El por qué para muchas y muchos pues coinciden todavía estructuras que son muy limitadas al momento de expresar, por ejemplo, los sentimientos, al momento de hacerse cargo de una estructura, en este caso familiar, ver realmente qué significa la paternidad responsable y también la paternidad ausente. Diferentes elementos que hemos ido viendo, pues viernes tras viernes, para que usted también tenga la información precisa y podamos sobre todo reflexionar acerca de estos hábitos que son construidos socialmente y en muchas ocasiones son hábitos que se van naturalizando. Queremos dar la bienvenida inicialmente al licenciado Henry Cervantes, quien es psicólogo del Centro Juana Zurduy. ¿Cómo estás, Luli? Buenos días. Así es, evidentemente estos programas hemos estado conversando y analizando, ¿no? Este ámbito de la vida de los hombres, este ámbito en el momento en el que nosotros nos convertimos en padres y cómo este rol se va adecuando a los hechos históricos, a las necesidades de la sociedad, ¿no? Y también de qué se trata la paternidad responsable. Pero asimismo, habíamos explorado la anterior entrevista, que la paternidad responsable no solamente tenía que ver con la crianza como tal, sino habíamos reflexionado que la paternidad responsable comienza incluso desde la etapa de la concepción o mucho antes, ¿no? Entonces, importantes los temas que estamos desarrollando de aquí en adelante. Y para finalizar este mes, pues hoy vamos a tocar un elemento importante como es el desarrollo de habilidades y competencias parentales. Entonces, amigos y amigas, usted puede engancharse todos los días. Estamos recibiendo también aportes importantes en la semana, sobre todo algunas preguntas y también comentarios que nos han llegado. Agradecemos mucho a las personas que anuncian que sí les sirven estos espacios para la reflexión al interior de la casa. Lo hacen con los hermanos, con los hijos, también con los compañeros de trabajo, con los vecinos. Esto nos lleva a pensar por qué muchas de estas situaciones se naturalizan. ¿Cómo podemos hacer para transformar todo esto? Y cómo realmente cala en la vida de muchas de las personas que están pues escuchando y además viendo a través de las plataformas nuestro medio de comunicación y se hacen esa pregunta, ¿no? ¿Realmente me ha afectado? ¿No me ha afectado tener esos procesos de vínculo? Y es ahí que nosotros realmente recalcamos y remarcamos la temática del día de hoy, como lo ha dicho el licenciado Henry Cervantes, para hablar acerca de estas habilidades y competencias parentales. ¿Por qué es importante desarrollar justamente estas habilidades parentales? Es innecesario tenerlas ahí como parte de una estructura de personalidad tal vez, o parte de la vida en el tema de la educación, desde el núcleo familiar. Vamos a ir desarrollando todo esto. Adelante, Henry. Bien, gracias. Evidentemente, habíamos comprendido en entrevistas pasadas que, por ejemplo, acá en nuestro país, ¿no? En nuestra realidad más cercana, quizás hay una conducta como de ausentismo, ¿no? Hay como una serie de ausentismos de algunos padres, no de todos, pero de algunas figuras paternas de la paternidad como tal, ¿no? Es decir, muchos hombres de alguna forma no queremos vincularnos de forma segura con lo que implica ser padre, ¿no? ¿Por qué? Porque asumimos un rol ciertamente distante,
No, no quiere decir que no estemos en la casa, no quiere decir que no hablemos con nuestras hijas e hijos, sino que más bien nos escudamos muchas veces en lo que siempre se ha practicado, ¿no? Por ejemplo, en estos roles que mencionábamos, que claro que el padre tiene que estar ahí presente, pero más que para ser, digamos, un receptor, más que para ser una especie como de soporte emocional, tiene que estar ahí como principio de autoridad, ¿no? Como un principio, digamos, que está presente en la familia, de orden, de disciplina, pero nos hemos dado cuenta que en este tiempo esa figura de padre autoritario, del padre que pone el orden en la casa, esa figura actualmente ya ha entrado en crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora las exigencias, las necesidades de nuestras hijas e hijos no van directamente relacionadas a ese tipo de roles. ¿Por qué? Porque ahora se exige que el padre también se involucre mucho más allá de solamente ser una figura de autoridad, ¿no? Que el padre comience, por ejemplo, a vincularse de manera mucho más cercana con sus hijas e hijos a nivel emocional, que establezca niveles de comunicación adecuados y además que sirvan, ¿no? ¿Para qué? Para que constantemente vaya intercambiando información, intereses, ¿no? Actividades con sus hijas e hijos. Pero asimismo también ahora se le exige al padre, y el padre está en el desafío de incluso intentar involucrarse mucho más, ¿no? En la etapa adulta de los hijos. ¿Por qué? Porque ahora vemos, por ejemplo, que aquellas personas que han tenido malas experiencias con sus padres o experiencias de vinculación distante, es decir, de padres que estaban presentes en la causa, que no estaban presentes, pero que con el tiempo esta relación se ha ido de alguna forma quizás distanciando más, ¿no? Y llegamos a tener a adultos, a mujeres y a hombres que tienen un vínculo bastante superficial con la figura paterna, ¿no? En ese caso vemos a adultos, a padres, ¿no? A padres ya de la tercera edad, que pasan quizás la tercera edad muy separados de sus hijas e hijos, ¿no? Que atraviesan la tercera edad como padres, pero como padres que quizás no tienen un vínculo significativo con estas personas. Entonces, ante eso, ante esta crisis de la paternidad clásica, de la autoridad, ¿no? Se plantea la posibilidad de qué podemos hacer nosotros como hombres. ¿Qué podemos hacer ya que no funciona con gritarle al niño o a la niña en la casa, no funciona ya el castigo físico, ya no es válido, ya se censura eso, ya se entiende que la violencia no educa? Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Y es justamente ahí, Luli, la importancia de lo que hoy vamos a analizar, que es formar competencias y habilidades en los padres. ¿Para qué? Para que tengamos una paternidad responsable efectiva. La paternidad responsable no solamente es un discurso, sino que se tiene que traducir en prácticas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es este el tema principal de esta entrevista. Hay que entender que como hombres o como mujeres no estamos automáticamente programados para desempeñarnos exitosamente como madres o como padres, ¿no? Aquella persona que entienda que por ser madre, que digo que por ser mujer tiene que ser madre o que tiene las capacidades innatas para ser madre, quizás debería repensar, ¿no? Ese esquema, al igual que los hombres. El hecho de que seamos hombres no significa que de por sí vamos a ser buenos padres o de que la forma en cómo lo estamos haciendo es totalmente eficaz, ¿no? Y es en ese sentido que es importante que nosotros como hombres siempre nos planteemos si es que nuestras prácticas están, digamos, ayudando, están generando quizás buenos escenarios en relación con nuestros hijos, ¿no? Porque muchas prácticas hasta hace poco y actualmente todavía también estaban muy relacionadas a la violencia, ¿no? En ese sentido, creo que es importante que podamos hablar de que como hombres tenemos que aprender a criar a nuestros hijos, aprender a comunicarnos con nuestros hijos, aprender a identificar las emociones de nuestras hijas e hijos, ¿no? Entonces, ahí radica el reto, el desafío de este tiempo de ser un padre.
importante sobre todo para determinar, y usted que nos está viendo y nos está escuchando también, pues cuáles serán estas habilidades. Ahí seguramente surja la pregunta. Tenemos dos intervenciones que nos han llegado a nuestro medio de comunicación a través del 703-14-832, y nos dice la señora Teresa: es fundamental poder compartir no solamente estas posibilidades de reflexión, sino también que se enlazan en estudios, se enlazan en profesionales que nos permiten pues pensar que nosotros podemos ir mejorando. Yo lo he compartido con mi esposo, y desde que escuchamos este espacio creo que nos ha ayudado a reflexionar sobre nuestras actitudes. Agradecemos a la señora Teresa. De la misma manera, el señor Efraín nos ha hecho llegar pues también un comentario. Cuando hablábamos de la paternidad efectiva, la paternidad responsable, tuvimos la oportunidad de discutirlo en casa. Yo tengo varios hijos, la mayoría son varones, y nos dimos cuenta que realmente los tiempos están cambiando. Muchas de las cosas que me hubiesen gustado hacer los están haciendo mis hijos, y eso me trae mucha satisfacción. Pienso que soy un buen padre, pero creo que mis hijos van a ser mejores que yo. Creo que es importante estos espacios. Agradecemos los comentarios de la gente que también hace llegar, sobre todo su parecer, sus dudas, sus comentarios, pero que la mayoría son propositivos y les invitan a hacer transformaciones al interior de sus propias vidas. ¿Cuáles serán estas habilidades y estas competencias de las que hablamos, Henry? Ya para ir puntualizando, y que la gente que ahorita está expectante también vaya haciendo como un listado también para ver cuáles se pueden potenciar mucho más, se pueden fortalecer. Bien, bueno, una de las primeras habilidades que tenemos que tomar en cuenta, y es fundamental, es las habilidades de comunicación, ¿no? Cómo nosotros como padre enlazamos con nuestros hijos, cómo nosotros les hacemos conocer nuestro parecer, cómo transmitimos nosotros nuestras ideas, ¿no? Nuestros sentimientos también, es decir, incluso cómo nosotros transmitimos nuestro desacuerdo cuando aparece de por sí un escenario, una conducta que no nos gusta en nuestros hijos, ¿no? La primera habilidad tiene que ver con la comunicación, y es la comunicación asertiva, es la comunicación que nos permite establecer un buen puente, un puente sólido entre lo que nosotros estamos sintiendo, pensando, lo que creemos, y lo que también queremos transmitir al mismo tiempo a nuestros hijos. Entonces, cuando hablamos de comunicación asertiva, hablamos de una comunicación que se basa primeramente en el respeto, ¿no? En el respeto de la otra persona. Acá es importante puntualizar que, por ejemplo, nosotros solemos exigir mucho respeto a nuestras hijas e hijos, ¿no? ¿Por qué? Por el hecho de que somos nosotros adultos. Pero también la pregunta es, ¿será que ellos merecen respeto? ¿Será que nosotros damos el suficiente respeto a ellos como para que ellos después repliquen, para que ellos después repitan el mismo gesto de respeto hacia nosotros? Muchas veces no. Ustedes seguramente en casa o han escuchado alguna experiencia que hay familias que se comunican gritando generalmente en la casa, ¿no? Que se comunican muchas veces poniendo hasta sobrenombres y demás. Entonces ahí vemos, por ejemplo, una clara ausencia del respeto. Y en la comunicación asertiva, más bien se busca lo contrario, ¿no? Que esa persona, ese adulto pueda contactarse, pueda conectarse, ¿no? Con el niño o con la niña en un nivel de respeto de igual a igual. Bien, ¿por qué? Porque si es que no lo hacemos así, más adelante pueden surgir problemas, en el sentido de que ese niño o esa niña va a aprender un modelo de comunicación basado en la confrontación, basado en la violencia, ¿no? Entonces, ¿y con quién va a practicar ese tipo de comunicación? Pues con la madre, con el padre en la casa, o con otras personas, con otros niños también. Entonces, el primer gran elemento será desarrollar esta comunicación asertiva basada principalmente en el respeto, ¿no? No hace falta, por ejemplo, violentar a las niñas o a los niños con nuestras palabras, cuando nosotros como adultos podemos en algún momento escoger las mejores palabras, dar a conocer nuestro punto de vista, ¿no? Nuestro malestar, nuestro desacuerdo, pero con pleno dominio de nuestras emociones. Entonces, la primera habilidad que hay que desarrollar es la comunicación asertiva con nuestros hijos, que se basa en el respeto.
La segunda habilidad importante es la gestión de emociones. Ustedes seguramente recordarán también que muchas veces en la casa se presentan berrinches, ¿no? Se presentan desacuerdos, se presentan, digamos, disputas de los niños con sus padres porque los niños no quieren hacer algunas cosas o las niñas no quieren cumplir con algunas cosas y nosotros como adultos se los pedimos porque sabemos que es conveniente, que les conviene hacer eso, que es necesario que lo hagan. Por ejemplo, con el tema de las tareas, ¿no? Ellos no lo ven quizás muy necesario, pero nosotros entendemos que sí es necesario, que sí es conveniente, pero muchas veces en eso nosotros podemos cometer el error, por ejemplo, de no validar las emociones de nuestras hijas e hijos. ¿A qué me refiero? Al hecho de que, digamos, tomamos esa reacción, esa negativa de las niñas y niños como un desafío, como una especie de quizás ataque hacia nosotros, ¿no? Porque están desafiando nuestra autoridad, pero no nos ponemos un momento a analizar cuál es la emoción que está sintiendo esa niña o ese niño, nuestra hija o nuestro hijo en ese momento, cuando, por ejemplo, está expresando un desacuerdo. Mamá, papá, no quiero hacer la tarea, o mamá, papá, no quiero comer, ¿no? O tenemos ahí un problema. Entonces, la pregunta es, ¿en quién está la mayor capacidad de manejar el problema? ¿En la niña o en el niño? Que seguramente lo más que puede hacer es enojarse, frustrarse y llorar, o en el adulto que en algún momento puede llegar a entender por qué está haciendo eso, puede llegar, digamos, a identificar qué es lo que siente su niña o su niño, ¿no? Y brindarle algún tipo de solución, algún tipo de negociación en ese sentido. Entonces, la segunda gran habilidad o competencia tiene que ver necesariamente con la habilidad que nosotros tenemos como padres de saber qué es lo que nuestras hijas e hijos sienten en diferentes situaciones en su vida y principalmente nosotros cómo podemos ayudarles a que ellos puedan regular esa emoción, a que ellos puedan manejar esas emociones, hacerse responsables de sus emociones desde pequeños, ¿no? Entonces, miren, dos elementos importantes que forman parte de la paternidad responsable y que tienen que ver con estas habilidades de los padres de comunicarse y de gestionar las emociones con sus hijas e hijos. Agradecemos realmente el poder puntualizar estas que son dos habilidades muy importantes. De seguro la gente también está expectante. Amigos y amigas, estamos avanzando en este recorrido importante que ha sido para hablar acerca desde la paternidad, desde estos estigmas, desde esos estereotipos que se generan de cómo yo debo ser un padre o cómo fue el padre que tuve y cómo fue mi abuelo y ahora cómo yo pues estoy intentando reconfigurar todas estas estructuras que han sido de alguna manera también impuestas por medio de la educación. Usted tiene la posibilidad de cambiar, la vida es dinámica, nadie se queda tal y como está, así que creo que esto y estas dos reflexiones importantes para mejorar sobre todo nuestra paternidad, en este caso una paternidad responsable, simplemente van a hacer que usted se comprometa y genere un entrenamiento que sea cotidiano, porque de esa manera se puede cambiar justamente estos paradigmas. Agradezco mucho el tiempo que nos has brindado, Henry, que sea hasta el siguiente viernes. Gracias, Luli, y bueno, ha sido un gusto hablar este tiempo, este mes de paternidad responsable, y ya estaremos en contacto en próximas entrevistas. Amigas y amigos, de esta manera cerramos Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres.